de manejo de conflictos, resistir efectivamente la presión social y finalmente destreza en la toma de responsable de decisiones, que las decisiones se basen en normas éticas, en normas sociales, el respeto a la norma. En principio, ninguno de nosotros me parece que podría cuestionar que esas son competencias que valdría la pena desarrollar en nuestros estudiantes. Pero hay algunas dificultades con este no preguntarnos, con este asumir el valor a prima fase, ¿verdad? Es decir, así de entrada de estos movimientos. La reducción de lo social que implican algunos de estos modelos, es decir, bueno, para empezar, 2 de las 5 van al auto, es decir, van principalmente al tema de la individualidad, pero eso es lo de menos porque la individualidad y el sentido subjetivo son parte de lo que queremos desarrollar, o sea, no queremos un sistema en que todos seamos y pensemos igual, así que sí queremos desarrollar esta autoconciencia y esta autorregulación. Deberíamos también desarrollar autocrítica y reflexión de la realidad concreta en la que nos estamos moviendo. Pero hay un riesgo grande cuando uno mira la construcción de estos currículos. El énfasis en la reducción de lo social, básicamente a lo que ocurre en la sala de clase. O sea, yo quiero estudiar en la universidad y yo quiero que este nene no sea violento y no trate mal a esta nena. Pero ¿cuándo nos vamos a cuestionar qué provoca la violencia? O sea, ¿en qué etapa del proceso nos vamos a preguntar de dónde sale la violencia de ese niño? O sea, incluso en casos bien extremos, y la agresividad de este niño, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que me está expresando con respecto a su propia situación de desarrollo? Así que hay un riesgo sobre el que quiero advertir, ¿verdad? La reducción de lo social a las interacciones interpersonales en espacios de actividad de comunidades de aprendizaje. La reducción de lo cultural a los objetos y las tecnologías, cuando lo cultural está en las normas, en las prácticas de actividad de la propia sociedad, y la reducción de lo histórico a los cambios en el sujeto particular. Esto es algo que hay que pensar cuando nos emocionemos mucho con estos programas. Tenemos que mirar dónde está esa dimensión ahí y si le falta, cómo nosotros podemos hacer algo para agregarla. Las dimensiones macrosociales, económicas, políticas, ideológicas se invisibilizan en muchos de estos programas. O sea, ¿qué hace que la gente sea violenta? Pero por favor, si es que estamos en una sociedad donde la violencia se reifica, se ensalza en el cine, en distintos medios. O sea, esto no es algo que le vino en el gen a la persona, a menos que la persona haya salido, ¿verdad?, con un desorden en alguno de los sistemas reguladores emocionales. Esa vivencia de la violencia fue una construcción sociocultural en unas situaciones sociales de desarrollo específicas y no podemos minimizar eso. ¿Vamos a la convivencia? Sí, claro que vamos a la convivencia. ¿Queremos pautas de convivencia? Sí. Pero como dijo una vez, hace ya bastante tiempo, un lema que fue de una campaña hace bastantes años de la Iglesia Católica que decía, si quieres paz, lucha por la justicia. O sea, hay que entonces preguntarse cuál va a ser esa otra dimensión. ¿Cómo se ha argumentado? Como se ha argumentado desde la pedagogía crítica, estas dimensiones no pueden quedar fuera de ningún programa educativo que verdaderamente busque el desarrollo de la conciencia y de una conciencia afectiva plena. Y en ese sentido, para terminar, puede ser un movimiento hacia la complejidad, la integración de lo afectivo y lo cognitivo. Y eso debemos celebrarlo. Sin duda, el conocimiento desarrollado sobre la relación
que guardan cognición y emoción se ha traducido ya en aplicaciones educativas concretas. Y eso, bueno, tenemos que seguirlo viendo. Pero considero que es nuestro deber ético examinar con cuidado estas aplicaciones para lo que parece fundamentarse en una integración no se convierta en una nueva forma de reducción. Y en ese sentido pienso que tanto la problematización inspirada en la pedagogía crítica de Freire como la indagación dialógica fundamentada en la teoría beloquiana son herramientas que podemos utilizar para emprender esa tarea que parece nos está poniendo de frente el futuro. Y con esto pues termino la exposición y nos abrimos a preguntas, reacciones, comentarios. Gracias. No todos a la vez. Sí. Wanda, hablabas de los orígenes socioculturales, de esa negación de las emociones en la teoría y de la complejidad en la teoría cristiana. Ahora yo te quiero preguntar, ¿a qué atribuís este nuevo renacimiento de una búsqueda más certera, completa y compleja de Vygotsky y sus postulados? Yo creo que hay que reconocer que yo creo que son múltiples, no hay una sola causa, ¿verdad? Yo creo que hay más de una. Pero sin duda la causa principal debe ser, o puede ser, el viraje en la filosofía de ciencia que se ha observado en los últimos 20 años. Digo, uno puede decir que Kuhn escribió su trabajo de las revoluciones científicas en el 66, pero los trabajos que verdaderamente acometen un viraje fuerte son trabajos de los últimos 20 años. Y en esos 20 últimos años ha habido una conciencia cada vez más elevada de los límites del paradigma cartesiano y la necesidad de moverse de paradigmas de simplicidad a paradigmas de complejidad. Así que yo creo que eso es una vía. Una vía en el sentido más amplio. En el sentido más estrecho, yo creo que el que las neurociencias hayan legitimado el tema de las emociones ha llevado a distintas perspectivas a mirarlo con nuevos ojos, ¿verdad? Pero el desarrollo de las neurociencias también está relacionado al viraje en el paradigma de ciencia, así que yo diría que esa es la respuesta. Gracias. Hola, Wanda. Hola. Es para... En realidad yo creo que es una pregunta. Estoy autoafirmando el hecho de que las emociones son esenciales y muy presentes en el aprendizaje. Y una de las preocupaciones de los estudiantes, del estudiantado en general, es concentrarse mucho en los criterios de evaluación para ser calificados para pasar su curso. Y las emociones ahí están invisibilizadas. Yo no sé si existen experiencias previas donde se pueda de alguna manera evaluar, digamos, de una manera más compleja el tema de los aprendizajes, pero incorporando toda esa dimensión subjetiva. El año pasado, en el 2011, publicamos un trabajo en Actualidades Investigativas en Educación que se llama Aprendizaje, Desarrollo y Evaluación. Yo lo leí. Y en ese trabajo de evaluación hay unas pinceladas para desarrollar nuevas pautas. Esto a la larga va a requerir transformaciones sistémicas porque el problema, uno de los problemas, es que muchas reformas educativas se han movido en el discurso del constructivismo, pero solo hasta que llegue el momento de la evaluación. Cuando llega el momento de la evaluación es técnica, es individual, no hay espacio, digamos, para que alguien te diga, mira, este cuento me gustó, dejó de gustarme, por estas razones me provocó esto. Entonces sí hay estrategia, ¿verdad?, para incluir esto en la dimensión evaluativa, pero hasta que no haya una fuerza que empuje el cambio sistémico, esto es algo que se va a tener que hacer de aula en aula, discutiendo con el estudiante su evaluación,
en ese artículo, yo cito unos cuantos trabajos